Hola alumnos, hoy vamos a ver lo que es la necesidad de recreación, una de las necesidades fundamentales de Virginia Anderson. Esto viene ya hace miles de años. El ser humano ha sido consciente de la necesidad de ocupar una parte de su tiempo con alguna actividad recreativa. Esto es para liberarse muchas veces de la tensión que produce o genera el trabajo, el estudio, el trabajo diario, el estudio diario, y las diferentes maneras de recrearse han ido cambiando con la evolución de las sociedades. Este, a veces es necesario tomarse unas vacaciones, por eso están programadas las vacaciones tanto laborales como estudiantiles. Y para el trabajo diario, el estudio diario, también uno necesita tomarse su tiempo, una hora de tiempo para su recreación. El hecho de hablar de la recreación, no necesariamente uno tiene que salir a divertirse. Este, Puede estar relajado, eh, recostado, sentado. Esto es para las personas en general y para los pacientes en particular, porque los pacientes también necesitan liberarse de ese estrés, de la adrenalina que le produce la internación. Eh, la recreación es evidente que satisface las necesidades humanas básicas, por ejemplo, como jugar, relacionarse con otras personas, hacer deporte, disfrutar de actividades al aire libre, tener aficiones, participar de las actividades artísticas, contribuyendo al desarrollo humano integral. Es importante la actividad recreativa para la persona. Las áreas recreativas son fundamentales en la calidad de vida de las personas, promueven la cohesión social, generan espacios de encuentro, deporte y entretenimiento, lo que implica un impacto positivo en la salud de las personas. Antes de empezar a definir, es importante resaltar lo fundamental que es la diversión o el divertirse, ocuparse en algo agradable para poder obtener un descanso físico y psicológico, y mantener también así el equilibrio biopsicosocial y espiritual. Este momento debe existir diariamente, como dije anteriormente, y después digamos, de cada ciclo, este, como las vacaciones. Es fundamental el descanso que uno debe tener. Es uno, digamos, de las necesidades que enumera Virginia Anderson. El ser humano tiene esa necesidad de ocio y recreo, que constituye un requisito fundamental, indispensable para su integridad. Una situación de salud, enfermedad o acontecimiento. Acuérdense que la salud y la enfermedad, si bien
La OMS dice que es la ausencia de enfermedad, que no solo es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar psicofisiológico y social. Digamos que es algo difícilmente de cómo es de encontrar, ya que la salud y la enfermedad, digamos, esos son los extremos, tanto la salud por un lado y la enfermedad por otro lado. Entonces uno va oscilando entre esos extremos. Cuando más se acerca a la salud, digamos que tiene todas las cosas a su favor, puede recrearse, puede divertirse, puede progresar, y también se puede acercar un poco más a la enfermedad. Bueno, ahí ya tiene algunas alteraciones, tanto fisiológicas, psicológicas. Entonces es como un péndulo que va de un extremo tanto de la enfermedad como de la salud, que no es algo que se encuentra o en un, digamos, en un extremo o en el otro, sino que va oscilando. Entonces, para definir eh, lo que es digamos, la recreación, podemos decir que es un conjunto de actividades agradables, que producen gozo, realizadas durante el tiempo libre y que promueve el desarrollo integral de las personas. También podemos decir que es toda actividad libremente escogida, realizada en forma voluntaria, después de horas destinadas al trabajo y a la satisfacción de necesidades básicas como comer, dormir, y que produce crecimiento y desarrollo personal. Mark Twain, que fue un escritor estadounidense, que tenía varios pensamientos, también se dedicó un poco al humor, decía que el trabajo es todo lo que está obligado a hacer, el juego es lo que hace sin estar obligado a ello. O sea, la diferencia entre el trabajo y el juego o el ocio o el entretenimiento, siempre tenía frases que a veces guiaban alguna conducta. Por ejemplo, le puedo decir una o unas cuantas. No abandones tus ilusiones, cuando ellas se van todavía puede existir, pero habrás dejado de vivir. O sea, nunca hay que olvidar las ilusiones. Para triunfar en la vida, necesitas dos cosas: ignorancia y confianza. Por supuesto, a través de la ignorancia uno va aprendiendo, y si no se tiene confianza, digamos, es difícilmente progresar. Entonces, vamos entrando en lo que es o lo que son digamos, las etapas del proceso enfermero. ¿Qué es el proceso enfermero? Bueno, esto ustedes ya vieron lo que es el proceso enfermero, pero podemos repasar un poco de lo que es el proceso enfermero. Acuérdense que tienen tres etapas o tres fases fundamentales, que tienen que ver con la valoración, donde ahí vamos a hacer la recolección de datos, el diagnóstico enfermero,
Después la siguiente etapa son la intervención. En la intervención vamos a hacer la planificación y la ejecución. Por supuesto, esa planificación tiene que tener un orden de prioridad. Estoy repasando un poco lo que es el proceso enfermero. Y en la evaluación vamos a evaluar si es que se han logrados o alcanzados los objetivos. Acuérdense que el proceso enfermero es una herramienta sistemática, dinámica, es fundamental para brindar cuidados de calidad al individuo. Este proceso enfermero está sustentada en base científica que nos permitirán identificar el estado de salud, sus necesidades o problemas de salud, tanto reales como potenciales. Acuérdense que nosotros no hacemos diagnóstico médico o de enfermedades o de patología, hacemos diagnóstico. Los diagnósticos enfermeros son cómo reacciona la persona ante un estado de salud, son respuestas humanas. Si nosotros tenemos una afección, por ejemplo, cardíaca, bueno, cómo la persona reacciona ante esta patología, o sea, la respuesta humana que produce esa enfermedad. Ahí es donde nosotros tenemos que abocarnos. No podemos nosotros solucionar el problema cardíaco que tenga, porque ese es un problema médico. Nosotros vamos a actuar de acuerdo digamos, a las respuestas humanas que emanan del paciente, y trabajar sobre ello, tratando de satisfacer esas necesidades que presentan. Acuérdense que el proceso enfermero es digamos, es una herramienta, es sistemática, es dinámica, es oportuna, y también que nos guía nuestras actuaciones. Podemos decir que es sistemática porque implica la utilización de un enfoque organizado que logra o que tiende a lograr, digamos, un propósito, que utiliza un método. Este método va a fomentar la calidad de atención de enfermería, y es dinámica porque responde a los continuos cambios digamos, que presenta el paciente, digamos, la misma persona, el mismo paciente, en distintos momentos, en distintos tiempos. Y oportuna podemos decir que es porque aprovecha los momentos apropiados para brindar cuidados, de forma adecuada y conveniente. Podemos agregar también que es lógico, secuencial, que es evaluable, y podemos decir también que está organizada en etapas. En cuanto a la valoración, tenemos que valorar las necesidades de actividades recreativas. Esto va a depender del carácter de la persona, sus preferencias en lo que se refiere a compañía, ocio, diversión, y en cómo el proceso está, digamos, está viviendo, y cómo este proceso afecta a estas preferencias que pueden tener. La valoración comienza con, como dijimos, la primera etapa, que es la recolección de datos. En la valoración, la recolección de datos,
También tenemos que tener en cuenta el significado que da la persona a las actividades recreativas. Y eso es muy diferente en cada persona. Tenemos que en la valoración ver las actividades recreativas que realizan digamos, cada persona, cada paciente. ¿Qué es digamos, la recreación o qué entienden por la actividad recreativa? ¿Qué utilizan, qué realizan, qué hacen para liberar esa adrenalina, ese estrés que le puede producir el trabajo? Y también tenemos que ver si eso es compatible con el lugar donde se encuentran el paciente. Eh, como dijimos, va a depender del carácter de la persona. Siguiendo con la valoración, tenemos que tener en cuenta en la recogida de datos los problemas actuales en cuanto a la relación a actividades recreativas, hábitos de vida, ocio. Debemos entrar en indagar si se aburre, no se aburre. A veces manifiesta situaciones de como no saber qué hacer. Podemos preguntar la cantidad de horas que se dedica, por ejemplo, en la semana a las actividades recreativas. Si presenta alguna dificultad para realizar sus pasatiempos habituales. Si hay alguna causa que atribuya a esa dificultad o si tiene alguna limitación, cómo nosotros podemos evitar esa o cómo podemos reducir esa limitación, cómo responde ante situaciones estresantes, si somatiza, si se inhibe, si hay consumo digamos, de tóxicos, las respuestas ante situaciones estresantes, consumo de tóxico, como dije, cuáles son, digamos, las actividades recreativas que realiza habitualmente, hora, qué tiempo, si hay alguna dificultad, las causas, como dije anteriormente. Entramos en el examen físico comportamental y la observación del entorno. Tenemos que también valorar la infraestructura que existe en el entorno inmediato, con qué podemos contar para la recreación de acuerdo a la sala en que esté, qué actividades lúdicas podemos incorporar, tal vez un programa de televisión, un juego de cartas. Tenemos que valorar también a ver los recursos humanos y materiales. Acá podemos nosotros incorporar a los familiares en horario de visita. También tenemos que tener en cuenta el horario. Qué hora se puede, digamos, realizar, si hay algún horario determinado.
Las manifestaciones de dependencia e independencia, o sea, si se puede, son independientes, se movilizan por sí solos, o son dependientes, necesitan alguna ayuda, generalmente a veces para sentarse en una silla o sentarse en el borde de la cama. Estas manifestaciones tanto de dependencia o independencia tiene que ver con la satisfacción de esa necesidad, de la necesidad recreativa. También indagamos sobre la realización de actividades de ocio satisfactorias. Si presenta deseos y facilidad para el juego, por ejemplo, en los niños. Si muestra buen humor, muchas veces por algunas dolencias el paciente no tiene buen humor. Uno le puede ofrecer alguna distracción, pero el paciente está más pendiente por algún resultado. Entonces, muchas veces es bueno buscar una distracción para que el paciente no esté pensando continuamente o en su patología o en ese resultado, o muchas veces el paciente tiene una necesidad de tener contacto con un familiar. Entonces, puede recibir visita, eso hay que valorar, visitas agradables, por supuesto, con frecuencia, eso es fundamental. Cuando hay una manifestación de dependencia, ¿cuáles pueden ser las alteraciones en la participación social? ¿Le gusta participar? ¿No le gusta? Por ejemplo, puede que las personas puedan expresar aburrimiento, puede manifestar deseo de tener algo que hacer y quieren hacer algo. A veces hay dificultades para, digamos, para realizar algunos pasatiempos, esos pasatiempos habituales. Entonces, tenemos que, ahí tiene mucha importancia los diagnósticos, que vamos a hacer los diagnósticos enfermeros, pero no sin antes ver los factores que van a influir en la satisfacción de las necesidades de recreación. A veces tenemos, por ejemplo, un diagnóstico déficit de actividad recreativa. Eso es un diagnóstico enfermero, tenemos que buscar. Bueno, en cuanto a los diagnósticos que estaba hablando de la dificultad para realizar los pasatiempos habituales, o en este caso último que dimos el déficit de actividades recreativas, tenemos que ver el porqué, cuál es el problema o cuál es el obstáculo para realizar determinada actividad. Hay factores, por supuesto, que influyen en la satisfacción de la necesidad de recreación. Esos factores están los fisiológicos. En cuanto a los fisiológicos, tenemos la edad. La edad es fundamental. Tenemos que diferenciar entre el juego del niño y el juego del adulto.
Muchas veces el, el niño, digamos, tiene una importancia fundamental el juego debido al componente de diversión que, digamos, que posee. Eh, el juego podemos decir que es una herramienta imprescindible a través del cual el niño explora e investiga sobre su propia persona y también el medio que lo rodea. A través del juego el niño comienza a establecer relaciones sociales, mientras que utiliza el juego, digamos, como vehículo inconsciente para su desarrollo físico y mental. Él tiene importancia fundamental. En cuanto al adolescente, necesita la distracción, necesita la actividad recreativa para liberar su angustia. El adolescente tiene mayor necesidad de liberarse y de distraerse, puede realizar actividades que exijan una descarga y canalización energética, por ejemplo a través de grupos de amigos. Cuando un adolescente está internado necesita el contacto con su grupo de amigos. En cambio, en el adulto, el ocio se define en función del trabajo que se desempeñe. Esto es a tal punto que en la mayoría de los casos el trabajo es, digamos, simplemente un medio para obtener los recursos, esos recursos necesarios que permitan mantener un nivel determinado de ocio durante el mayor tiempo posible. A veces uno trabaja para lograr algo, unas vacaciones. Estamos hablando del común de las personas. Por supuesto que esto está para la persona que está, el adulto que está internado, esto es imposible. La parte recreativa ya va a pasar por otro lado, sino en ese caso satisfacer las necesidades más urgentes. También otro factor es el psicológico. En cuanto al psicológico, la actividad recreativa permite al individuo exteriorizar sus emociones y liberar esas tensiones, liberarse de esas tensiones. A través de esto, digamos, la personalidad, la motivación, las emociones tienen mucho que ver con lo psicológico. En cuanto a lo sociocultural, las emociones es digamos, un estado de ánimo que se encuentra, digamos, en las personas, y este estado de ánimo puede estar, digamos, en mayor o menor disposición a realizar determinadas actividades sociales, actividades recreativas. En cuanto a los socioculturales, acá tenemos que ver en caso de las personas, recursos económicos, cuenta con algún recurso económico. A veces la pobreza y la necesidad de ganar el sustento comportan a algunos niños la asunción
de tomar responsabilidades y competencias muchas veces inadecuadas a su momento evolutivo, dejan de jugar por tratar de buscar el pan para su casa. Por eso es uno de los factores digamos, de la infancia, es una obligatoriedad de, de no, de no trabajar. Esto tienen, digamos, en la Declaración de los Derechos Humanos, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en un artículo, el artículo 24, que dice que toda persona tiene derecho al disfrute del tiempo libre, por ser digamos, un excelente espacio para promover el desarrollo de aptitudes y actitudes familiares y colectivas. Entonces esto hace a la necesidad de considerar dentro de los estilos de vida saludables digamos, el adecuado uso de un tiempo libre para la actividad recreativa. En cuanto al déficit de actividades recreativas, tenemos que indagar sobre la disminución de la estimulación. Tenemos que valorar, digamos, el interés de la participación en actividades recreativas o de ocio. Tenemos que tener en cuenta algunas afirmaciones del paciente, por ejemplo, si se aburre, si desea tener algo que hacer, si esos pasatiempos pueden o no realizarse en el hospital, si hay factores relacionados con el entorno si está desprovisto de actividades recreativas. Muchas veces en el hospital esto está limitado, entonces uno tiene que usar su imaginación. Tiene que ver también si hay dificultades. La fuente de dificultad puede ser la fuerza y la voluntad. Siguiendo con el diagnóstico de enfermería, en cuanto al déficit de actividades recreativas, como dijimos ya, el entorno, si está desprovisto de alguna actividad recreativa, digamos, los elementos que uno puede conseguir o que puede haber dentro de un hospital, o la ausencia, como dijimos, si tiene las intervenciones, si tiene la fuerza necesaria. Una vez hecho el diagnóstico, vamos a darle curso a las intervenciones. Esas intervenciones o a las actividades de enfermería tiene que estar relacionada con las interacciones sociales con la persona, grupos u organizaciones. Debemos tratar, nosotros seremos el nexo para que haya estos grupos sociales que pueden colaborar. Por ejemplo, también interacciones con amigos íntimos, interacciones con miembros de la familia, la participación en actividades de ocio. Nosotros ahí es donde nosotros actuamos en todas estas intervenciones. Uso muchas veces de actividades relajantes y interesante para fomentar el bienestar.
Siguiendo con las intervenciones, tenemos que tener en cuenta el uso de un ambiente grupal para proporcionar apoyo emocional e información relacionada con la salud a sus miembros. También utilizar un grupo de apoyo durante las etapas de transición para ayudar al paciente a que se adapte a un nuevo estilo de vida. Generalmente esto tiene que ver cuando está próximo al alta o cuando recién se interna. Las actividades que realizaban antes no podrán hacerlo ahora o estarán limitados. Para eso es una buena valoración, para ver los déficits que presenta el paciente o las dificultades que presenta el paciente para realizar estas actividades recreativas. Bueno, alumnos, esto ha sido todo. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta que tengan, háganme llegar y le estaré respondiendo. Bueno, muchas gracias por todo nuevamente y será hasta la próxima. Que tengan un excelente día.